La sombra de escamas, el descubrimiento. La primera vez que Miguel escuchó sobre el reptiliano fue en un bar de mala muerte en Guadalajara. Era una noche sofocante de agosto, de esas en las que el aire se pega a la piel como una segunda capa de sudor. Un hombre mayo con los ojos amarillentos por el alcohol y los años, le susurró la historia entre tragos de mezco. «Existe algo en las montañas de Oaxaca», murmuró el viejo, mirando por encima del hombro, como si las paredes tuvieran oídos. «Algo que camina como hombre, pero que nunca lo fue. Dicen que puede meterse en tu cabeza, hacerte creer cosas, hacerte hacer cosas». A Miguel era periodista, o al menos se consideraba uno. Llevaba meses persiguiendo historias que pudieran darle el impulso que su carrera necesitaba. Cuando el viejo mencionó un pueblo llamado San Cristóbal del Monte, donde 3 personas habían desaparecido en circunstancias extrañas, supo que había encontrado su oportunidad. 2 días después, Miguel conducía su viejo Volkswagen por caminos de terracería que parecían no terminar nunca. El pueblo apareció de repente entre la niebla matutina, un conjunto de casas de adobe que parecían haberse detenido en el tiempo. Las calles estaban vacías, pero Miguel podía sentir los ojos observándolo desde las ventanas oscuras. El pueblo silencioso, la única persona que encontró fue el padre Esteban, un sacerdote de unos 60 años, cuyo rostro marcado contaba historias que su boca se negaba a revelar. Al principio, el padre se mostró reacio a hablar, pero cuando Miguel mencionó las desapariciones, algo cambió en sus ojos. «No debería haber venido», dijo el padre Esteban, cerrando la puerta de la pequeña iglesia detrás de ellos. «Lo que hay en estas montañas no es de este mundo, hijo». Según el padre, la criatura había existido durante generaciones. Los antiguos pobladores la conocían como Tlaloc Cotal, la serpiente que camina. No era un dios, sino algo que pretendía serlo. Se alimentaba de mentes, explicó el padre. Entraba en ellas como un ladrón en la noche y las consumía desde adentro. Las víctimas, continuó el padre con voz temblorosa, primero empiezan a cambiar. Hacen cosas que nunca harían. Dicen cosas que no piensan. Y cuando la criatura termina con ellas, no queda nada. Solo cáscaras vacías que caminan y respiran, pero que ya no son humanas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero su escepticismo de periodista seguía intacto. Necesitaba pruebas, algo tangible. El padre Esteban suspiró profundamente antes de sacar una fotografía amarillenta de un cajón. En ella se veía a un hombre de pie, junto a un edificio derruido. Pero había algo mal en la imagen. La sombra del hombre no era humana, era alargada, reptiliana, con una cola que se arrastraba por el suelo. La primera señal esa noche, Miguel se alojó en la única posada del pueblo, una construcción destartalada regentada por una mujer llamada Carmela. La habitación olía a humedad y a algo más, algo que no podía identificar. Se acostó con su grabadora al lado, grabando todo por si acaso. A las 3 de la mañana, se despertó. No había sido un ruido lo que lo había sacado del sueño, sino una presencia. Algo estaba en la habitación con él. Miguel pudo sentirlo antes de verlo, en una figura alta y delgada de pie, junto a la ventana, completamente inmóvil. La luz de la luna revelaba una silueta que no era del todo humana. Los brazos eran demasiado largos, la cabeza ligeramente puntiaguda. Cuando Miguel encendió la lámpara, no había nadie. Pero en su grabadora, cuando la reprodujo con manos temblorosas, escuchó algo que le heló la sangre. Su propia voz, pero distorsionada, diciendo palabras que nunca había pronunciado. «Ya estás en mi red, periodista. Pronto serás mío». La transformación, los siguientes días fueron una pesadilla de vigilia. Miguel comenzó a experimentar lagunas mentales. Perdía horas sin recordar qué había hecho. Una tarde se encontró en el bosque, a kilómetros del pueblo, sin idea de cómo había llegado allí. Sus manos estaban llenas de tierra, como si hubiera estado cavando. Carmela lo encontró y lo llevó de regreso. «Está pasando», le dijo con tristeza. «La criatura lo ha elegido.
A Miguel intentó irse, pero su cuerpo no le respondía. Era como si una voluntad ajena controlara sus movimientos. Se quedó en el pueblo, sintiendo como algo crecía en su mente, como raíces invasoras que se extendían por su conciencia. Las pesadillas se volvieron más vívidas. Soñaba que caminaba por túneles subterráneos iluminados por una luz verdosa. Veía rostros conocidos en los desaparecidos del pueblo. Estaban de pie en fila, con los ojos vidriosos, esperando órdenes. Y al final del túnel, sentado en un trono hecho de piedra y huesos, estaba Elian. El reptiliano era hermoso y aterrador a la vez. Su piel brillaba con escamas iridiscentes que cambiaban de color. Sus ojos eran completamente dorados, sin pupila, y cuando lo miraban, Miguel sentía que podía ver hasta el fondo de su alma. La criatura sonrió, revelando dientes perfectos y blancos, demasiado humanos para esa cara. «Bienvenido», dijo con una voz que resonaba dentro de la cabeza de Miguel. «He esperado mucho tiempo por alguien como tú, alguien curioso, alguien que busca la verdad, a la verdad revelada en sus momentos de lucidez». Miguel investigó más. Encontró registros antiguos en la iglesia, documentos que hablaban de sacrificios, de un ser que había sido venerado y temido en igual medida. Pero no era un dios azteca tradicional, era algo más antiguo, algo que había existido antes de que llegaran los españoles, incluso antes de que los aztecas construyeran sus grandes ciudades. El padre Esteban le confesó la verdad completa una noche, mientras Miguel luchaba contra la presencia en su mente. «No es uno solo», dijo el padre. «Hay varios, dispersos por todo México, pero este es el más viejo, el más poderoso. Se alimenta de conciencias porque las suyas se están apagando. Son inmortales, pero no invencibles. Necesitan energía mental para sobrevivir». «¿Cómo se detiene?», preguntó Miguel, sintiendo lágrimas de frustración rodar por sus mejillas. El padre negó con la cabeza. «No se puede. Solo se puede resistir. Pero una vez que ha puesto su marca en ti, no terminó la frase. La batalla mental, Miguel comenzó a perder la batalla. Podía sentir al reptiliano dentro de él, reorganizando sus pensamientos, cambiando sus recuerdos. Empezó a ver el mundo de manera diferente. Los humanos le parecían inferiores, insignificantes. Sintió el impulso de traer más personas al pueblo, de expandir la red del reptiliano, pero había una parte de él que seguía luchando. En los momentos en que la criatura estaba distraída, alimentándose de otras mentes, Miguel recuperaba el control. Fue en uno de esos momentos cuando encontró el diario de uno de los desaparecidos, escondido en las vigas de la posada. Las últimas entradas eran escalofriantes. «Puedo sentirlo comiendo mis recuerdos. Ya no sé quién soy. Ya no sé si alguna vez fui real. Pero encontré algo bajo la iglesia. Hay una cámara. Allí es donde duerme durante el día. El fuego, solo. El fuego puede, la entrada». Terminaba abruptamente. El descenso. Miguel esperó hasta el amanecer. Era cuando la criatura estaba más débil, o al menos eso esperaba. Con el padre Esteban como guía, descendieron por una escalera oculta bajo el altar de la iglesia. Las paredes goteaban humedad y estaban cubiertas de símbolos que Miguel reconoció de sus pesadillas. El olor era insoportable, una mezcla de carne podrida y algo dulzón como flores marchitados. Al final de la escalera, encontraron la cámara. Era más grande de lo que Miguel había imaginado, con el techo tan alto que se perdía en la oscuridad. Y allí, en el centro, sobre su trono de hueso, estaba el reptiliano. Dormía, si es que algo así podía dormir. Su pecho subía y bajaba lentamente, y de su piel emanaba un brillo tenue. Alrededor del trono, como estatuas vivientes, estaban los desaparecidos, 10 personas en total, con los ojos abiertos, pero vacíos. Miguel reconoció algunas de las fotografías que había visto. «Tenemos que quemarlo todo», susurró el padre Esteban, vertiendo gasolina que había traído en un bidón. Pero en el momento en que el primer cerillo tocó el líquido, el reptiliano abrió los ojos. El último enfrentamiento, la criatura no se movió físicamente, pero Miguel sintió el ataque en su mente
como un martillazo. Cayó de rodillas, gritando, mientras el reptiliano intentaba tomar control completo. Veía imágenes, recuerdos que no eran suyos en siglos de existencia. Civilizaciones que habían ascendido y caído, incontables mentes absorbidas. Tú serás mi obra maestra, resonó la voz en su cabeza. A través de ti, me expandiré más allá de estas montañas. Llevarás mi semilla a las grandes ciudades. El fuego se extendía, pero demasiado lento. Los cuerpos vacíos comenzaron a moverse, avanzando hacia Miguel y el padre, como autómatas. El padre Esteban rezaba en voz alta, pero su voz se quebraba de terror. Miguel sintió que se rendía era demasiado. La presencia era abrumadora. Pero entonces, en lo profundo de su mente, recordó algo. Un recuerdo de su infancia, de su abuela, contándole historias. ¿Las serpientes?, había dicho ella, le temen a solo una cosa, a sí mismas. Con el último vestigio de voluntad que le quedaba, Miguel no resistió. Dejó que el reptiliano entrara completamente. Pero en lugar de rendirse, guió a la criatura hacia sus propios recuerdos, sus propios miedos. Le mostró reflejos, una y otra vez, como espejos enfrentados que crean infinitas imágenes. El reptiliano se quedó atrapado en un bucle de su propia conciencia. El grito que soltó no era de este mundo. Las paredes de la cámara temblaron, los cuerpos vacíos colapsaron, como marionetas con las cuerdas, y el fuego, alimentado por algo más que gasolina, se volvió blanco y abrasador. Miguel despertó 3 días después, en un hospital de Oaxaca. El padre Esteban estaba a su lado, con vendajes en los brazos. Le contaron que había habido un incendio en San Cristóbal del Monte, la vieja iglesia. Se había quemado hasta los cimientos. Encontraron 11 cuerpos, tan carbonizados que era imposible identificarlos. Pero Miguel sabía la verdad. Podía sentir el vacío en su mente, donde el reptiliano había estado. Era como una habitación que había sido vaciada después de años de estar llena. Las cicatrices quedaban, pero la presencia se había ido. O no, a veces, en las noches, Miguel se despertaba con la sensación de que algo lo observaba. A veces veía sombras que no se comportaban como deberían. Y ocasionalmente, solo ocasionalmente, escuchaba una voz susurrando en la parte más profunda de su mente. Todavía estoy aquí. Nunca regresó a San Cristóbal del Monte. El pueblo fue abandonado oficialmente 6 meses después. Pero Miguel seguía investigando, siguiendo rumores de otros pueblos, otras montañas, otras leyendas. Porque si había uno, ¿cuántos más existían? Y la pregunta que más lo atormentaba, mientras miraba su reflejo cada mañana, ¿realmente había ganado? ¿O simplemente había aprendido a vivir con la criatura dentro de él, esperando el momento de despertar? En las montañas de Oaxaca, donde el viento aúlla entre las ruinas de una iglesia quemada, los lugareños evitan hablar del pasado. Pero si prestas atención, si realmente escuchas, todavía puedes oír algo arrastrándose bajo la tierra, esperando, hambriento, paciente. Porque los reptilianos no mueren, solo duermen. Y cuando despiertan, buscan nuevas mentes para consumir. Observación: Miguel es delgado, de rostro cansado y mirada inquieta. El padre Esteban es un anciano encorvado, de piel curtida y ojos marcados por el miedo. Carmela es una mujer robusta, de rasgos duros y expresión cansada. El reptiliano Tlaloc Cotal es alto y esbelto, con escamas iridiscentes, ojos dorados sin pupilas y una sombra claramente reptiliana.